Este episodio es patrocinado por News Agency, expertos en formación y consultoría en salud para profesionales del sector. A través de su programa ofrecen el prestigioso Máster en Neuromúsica, una oportunidad única para profundizar en la conexión entre música y neurociencia. Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cerebro Musical. Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos nuevamente para seguir hablando del cerebro y la música. Hola Gise y a todos los oyentes. Bueno, y como siempre, un tema muy interesante. Vamos a hablar de música y autismo. Yo por más o menos 5 años trabajé en una institución donde vivían personas con trastorno del espectro autista, pero de los que son menos funcionales. Esto quiere decir que son personas que no tenían un buen desarrollo del lenguaje, que se comunicaban con sonidos inarticulados, vociferaciones, que tenían balanceos constantes. Muchos de ellos se pegaban, se golpeaban, incluso recuerdo uno que me marcó porque se explotó, se estalló los globos oculares, un episodio de autoagresión, que es la parte del espectro menos funcional. Sin embargo, hoy en día, la otra contraparte, que son los más funcionales, antiguamente llamado Asperger, pues ya ni siquiera se considera un diagnóstico médico ni una condición que debes corregir, sino un rasgo de la personalidad. Y al respecto me llamaba mucho la atención en este lugar porque a pesar de que estaban en este contexto de poca interacción social y poco lenguaje, la música los conectaba muchísimo. El musicoterapeuta llegaba, interactuaban con él con panderetas, sonidos de percusión, piano, batería, y era un momento muy interesante para ellos, muy placentero, donde por un momento se diluía esta condición neurológica. Entonces, para eso tenemos un gran invitado el día de hoy, para hablar de música y autismo. ¿Quién es, dice? Bueno, hoy nos acompaña Rafael Vargas de Prado, quien es un artista conceptual, compositor y pianista español, reconocido por su enfoque interdisciplinario que integra música, neurociencia y educación. Inició su formación en interpretación pianística bajo la tutela del maestro Jean-Pierre Dupuy, obteniendo un máster en interpretación de piano contemporáneo y un máster en historia de la música contemporánea en la Universidad de París. Con más de 18 años de trayectoria como intérprete y docente, amplió su formación con un máster en musicoterapia, un máster en neuroeducación y un diplomado en neuropsicología de la educación. Esta combinación de disciplinas lo llevó a desarrollar el Sistema Integral de Transformación Musical, una metodología innovadora que aborda trastornos neurocognitivos a través de la neuromúsica y la neuroeducación musical. Actualmente es codirector del Máster de Neuromúsica en la Universidad de Nebrija. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a vosotros por haberme invitado a este podcast tan interesante que vamos a abordar con Juan Manuel y contigo, Giselle, que esperamos que todas las personas hoy que tengan esta dificultad, este problema, les podamos de alguna manera ofrecer algún tipo de salida, ¿no? Porque a veces una de las cosas más Juan Manuel lo sabe perfectamente como médico, más culpidoras, ¿no? Cuando estás haciendo algo de terapia es ver el sufrimiento del familiar. Porque vemos el sufrimiento de la persona, paciente, pero el familiar que está al lado, que tiene que ver cómo su hijo o su hija autista o un adulto autista tiene estos comportamientos que ha descrito Juan Manuel, y cómo lo está sufriendo, cómo lo está así, es algo que a veces también tendría que tener terapia y muchas veces no tienen, ¿no? Entonces, a ver si hoy podemos intentar buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de guía que les pueda abrir un camino a, a este problema, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Cuéntanos, Rafael, ¿por qué te interesó trabajar con personas con el trastorno del espectro autista? A ver, a mí, curiosamente, las cosas no las elijo yo, me llegan, ¿no? Y a veces, cuando llevas más de 18 años como profesor de música, todo el mundo sabe que la música es
digamos, una de las cosas más terapéuticas que hay, ¿no? En muchas cosas, no en todo, evidentemente. No es la purga de San Benito que lo cura todo, ¿no? Pero digamos que hay muchas cosas que la música puede incidir y puede ayudar en muchas situaciones. Y esto hace que muchos padres metan a sus hijos en clases de música pensando que haciendo esto su hijo va a tener una mayor mejora cognitiva, mejora de muchos tipos. Y la persona que tienes ahí, que es un profesor de música, que está formado para enseñar música, no para hacer un tratamiento terapéutico, y que muchas veces el padre que va allá no le explica ni siquiera a la persona que está ahí qué es lo que le pasa y por qué está ahí, claro, te encuentras en una situación que yo me he encontrado muchísimas veces así, con niños con Asperger, generalmente, que tenían comportamientos que se ponían al lado, en el rincón del aula, los veías ahí y no entendías el por qué esa persona estaba ahí porque tú ibas a hacer una clase de piano, ¿no? De música. O niños que en un momento dado cogían el piano, empezaban a dar golpes y no sabías por qué. O empezaban a decir estereotipias, es decir, bueno, muchas situaciones de este tipo. Y esto me llevó a ver que como esto me iba pasando, voy a ver cuál es dentro de la música, cómo puedo yo abordar este problema, ¿no? Y entonces empecé a indagar y luego viene toda la formación que viene después. Por lo que el abordaje a personas con trastorno autista no es una cosa, digamos que muchos profesionales de música lo elegimos, ¿vale? A veces, sobre todo con Asperger, que no es, como ha dicho Juan Manuel, no es realmente un autismo. Bueno, ahí hay mucha discusión, que dicen que sí, dicen que no, el DMS5 dice una cosa, el DMS4 dice otra. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Pero digamos que hay mucha diferencia entre los dos aspectos, ¿no? Y cuando te encuentras esto, claro, muchos profesores acaban teniendo que tener ellos una terapia, porque se ven totalmente frustrados al estar haciendo la clase de música. Y esto es uno de las cosas que en la carrera musical se tendrían que enseñar. Es decir, la música no es solo educar personas, es tratar a las personas. Es decir, la música es un lenguaje es un lenguaje universal. Todo mundo puede hablar. Yo he tenido niños chinos, niños rusos, y no hablaba con ellos, hablaba con el instrumento o con los instrumentos, ¿no? Entonces, hacer un lenguaje universal y que es un lenguaje abstracto, pues esto hace que muchas personas puedan interactuar de una manera muy fluida. Y esto a los niños con este tipo de problemática y adultos más complicado, pero es todo niños, es bastante fácil de poder dialogar con ellos. Acabas de decir un contexto muy interesante, el uso de la música, las dificultades del lenguaje y el aspecto del neurodesarrollo, porque tú trabajas mucho más con niños, yo en este caso trabajo más con adultos. Y en ese sentido, recuerdo alguna vez asistí a una charla de una doctora de apellido Ferrari en Argentina de musicoterapia en autismo. Karina Ferrari es una musicoterapeuta argentina especializada en musicoterapia hospitalaria. Es docente y coordinadora del equipo de musicoterapia en el Hospital Álvarez de Buenos Aires y directora del Centro de Musicoterapia Dinámica, donde capacita a profesionales de diversas áreas. Además, desarrolló la metodología de musicoterapia hospitalaria enfocada en mejorar la calidad de vida de los pacientes en entornos clínicos. Y ella mostraba algunos estudios de cómo el cuerpo calloso, que es la estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales, mejoraba o aumentaba su volumen en niños con autismo y esto, por supuesto, les daba unas ventajas cognitivas y emocionales. ¿Qué sabemos, Rafael, de esos cambios en el desarrollo neurológico cerebral bajo las intervenciones con musicoterapia en autismo? Bueno, de hecho, hay muchos estudios, hay muchas cosas que se están haciendo en estos momentos. Si tuviera que resumir un poco qué cosas puede hacer la musicoterapia en personas con autismo, podríamos decir que puede intervenir el desarrollo verbal,
en el ensayo no verbal. Es decir, hay niños autistas que no son no verbales, es decir, que no dicen nada, se ponen en un sitio y no se comunican de ninguna manera. Y hay otros que sí son verbales, pero tienen una comunicación, digamos, que no es como la que estamos teniendo nosotros, ¿no? Tienen su comunicación. Entonces, con la música podemos hacer una intervención para crear un diálogo entre las dos personas, entre el terapeuta y el niño, y luego podemos mejorar la comunicación social cuando estos niños los podemos poner en grupitos más pequeños para que Claro, entre ellos interactúen y hablen entre ellos. Por lo tanto, ya estamos abordando dos temas, dos problemáticas que tiene el aspecto autista, que es la comunicación verbal y la comunicación social. Y como tú has dicho, la música reorganiza el cerebro. Es decir, cuando nosotros hacemos música, activamos casi todas las áreas del cerebro a la vez. No hay ninguna actividad que yo conozca que haga esto en una persona humana. Y esto nos crea una ventaja, porque cualquier deficiencia, como tú ya lo sabes perfectamente, cualquier deficiencia neurocognitiva que tiene una persona es porque hay áreas que no están bien conectadas. Entonces, en vez de pensar en un área concreta, vamos a intentar conectar áreas. Entonces, la música, como actúa con todo el cerebro, ayuda a reconectar estas áreas, no con el mismo circuito, sino creando circuitos nuevos, a base no es en un día, ni en dos, ni en un mes. Esto es una cosa que tiene que tener su proceso y no es rápido. Y entonces, estas cuatro cosas que he dicho yo creo que son bastante importantes para abordar esta problemática. En ese caso, Rafael, nos podrías ratificar o podríamos decir que efectivamente la música ayuda a la comunicación, al desarrollo del lenguaje de las personas con este tipo de trastornos. Claro. Mira, nosotros cuando hablamos hacemos música, porque todas las palabras se pueden registrar como sonidos, como frecuencias. Todo el sonido que hay son frecuencias. El lenguaje es una ordenación de la frecuencia que nosotros tenemos en el cerebro y que la estructuramos gramaticalmente para darle explicación a las cosas. ¿Qué pasa con la música? La música no tiene este proceso. Y tú cuando escuchas una obra, tú puedes pensar de una manera subjetiva diferente a otra persona. Es decir, no todo lo que escuchamos cuando oímos música nos va a sonar de la misma manera. No todo lo que escuchamos cuando interpretamos una obra nos va a hacer felices o tristes. Esto también depende un poco de la epigenética de la persona, de cómo ha vivido la música desde pequeñito, desde el vientre de su mamá, ¿no? Y claro, esto nos abre un abanico. Tenemos un lenguaje subjetivo y abstracto, que el niño autista se encuentra en las maravillas, porque no necesita dar explicación. Está en su lenguaje, de alguna manera, ¿no? Un lenguaje en el que él expresa cosas, pero muchas veces no tiene sentido de lo que quiere expresar, no tiene el objeto físico, ¿no? Es decir, si habla un árbol, decir, yo quiero comer, pues a lo mejor él no dice, oye, dame de comer. Él lo hace, pues yo qué sé, dando golpes con una cuchara en un sitio, tocando en el suelo. Y entonces tú tienes que entender todo este tipo de lenguaje no verbal o verbal que hace para entender qué es lo que quiere. Bueno, eso ya es hacer música de alguna manera. Nos hablas un poco de que cada persona interpreta la música a su manera. En Sí. este caso, la respuesta de una persona que tiene un trastorno del espectro autista en relación a la música es diferente a la respuesta que tiene una persona pues, del común, una persona de la población neurotípica. Vale, podemos imaginar, para que las personas puedan entender qué es lo que puede sentir una persona con autismo, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos una habitación aislada de ruido, aislada en cuatro paredes y una persona ahí dentro, ¿no? Una persona que no se puede comunicar con el exterior, que no puede tener ningún tipo de interacción con nada. Y de golpe y porrazo se abre una pequeña brecha y se empiezan a oír unos sonidos. Entonces esa persona en ese momento despierta un poquito su conciencia y empieza a darse cuenta que hay otras cosas
que no es solo la habitación, que hay otras cosas afuera. Y a través de esa pequeña agujerito, pequeña brecha, podemos ir estirando poco a poco, para que esa persona vaya dándose cuenta de que esa habitación, las paredes se pueden quitar, se pueden abrir puertas, se pueden abrir ventanas, pequeñas o más grandes, depende del proceso en el que esté, ¿no? Y eso es lo que hace la música con estas personas. Por lo tanto, digamos que la música la escuchamos todos igual, pero no es lo mismo una persona que está en una habitación aislada, que no tiene nada, que nosotros, que podemos ir caminando por todos lados y podemos oír música a la radio, música del señor que va con el automóvil, la televisión, ¿no? Digamos que emocionalmente es totalmente distinto. Claro. Y yo creo que ese es un aspecto muy interesante cuando uno ve, como bien lo dices, en el desarrollo de las terapias, porque no es solamente una sesión con la que logras esta apertura de la realidad, de la comunicación, sino son las sesiones repetitivas, sistemáticas, donde uno va viendo justamente la fluidez en la comunicación, en la interacción, la sonrisa social muchas veces. Yo recuerdo que estos pacientes que tenía después de tocar batería, hacían también un fenómeno catártico, ¿no? Que me parece también relevante traerlo, y es no solamente el desarrollo del lenguaje, sino permitir la expresión emocional. Y en vez de pegarte contra las paredes, porque algunos de ellos, recuerdo, les ponían cascos para que no se dieran contra las paredes, el elemento catártico de coger un instrumento y pegarle a un tambor con toda tu fuerza en vez de autoagredirte. Entonces, esos elementos definitivamente generan mucha autorregulación emocional. También otro ámbito que me ha interesado mucho de las personas con espectro autista son estos que llaman los savants musicales. El savantismo es una característica que tienen algunos individuos con autismo, sobre todo que tienen muy pobre desarrollo del lenguaje, pero que tienen una disarmonía, dicen los psiquiatras infantiles, donde a pesar de que eres muy retraído, tienes muy poco lenguaje, eres un genio en la música, incluso pueden tener oído absoluto y tienen una amplia memoria fonográfica. Esto quiere decir, hay uno muy famoso que es Tech Paravicini, él le pone en fragmentos de 10, 20 minutos de canciones que no conoce y es capaz de reproducirlas con esa gran memoria fonográfica y además de eso improvisar encima de ella. Entonces, te queríamos preguntar también si has encontrado alguna relación entre esto, en tener talentos musicales y hacer parte de ese grupo del TEA. Mira, en el año 23 en España se graduó la primera persona con autismo. Era un señor que se llama Egor Chulkov. Egor Chulkov es un pianista ruso residente en Alicante que hizo historia como la primera persona con autismo en España en obtener el título superior de música en piano. Desde niño, mostró una profunda conexión con la música, superando obstáculos con el apoyo de su madre. Su trayectoria es un ejemplo de cómo la pasión y la perseverancia pueden romper barreras e inspirar a otros. Con el grado máximo de piano. Esto lo podéis buscar y es importante ver cómo la madre rusa venía aquí tengo algún compañero que ha estado con él, que venía aquí y hablaba que los médicos decían que esa persona nunca va a poder hablar, nunca va a poder expresarse, pues ahora habla, evidentemente no como nosotros, porque tiene un problema, pero habla, se comunica, ríe y sobre todo cuando toca el piano. Entonces, llegar a este punto, no todos los niños que pensamos van a ser así, ¿no? Pero los Saban tienen una característica, yo creo que muy importante. Sabemos hoy en día que para memorizar tenemos que tener atención. Sin atención no hay memoria. Es decir, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, una de las primeras cosas que tenemos que tener es tener una atención sostenida, alternante, es decir, todo tipo de atenciones de una manera sólida, una manera eficiente, ¿no? Claro, si estas personas son capaces de estar atentas a una sola cosa, su cerebro en ese momento está solo procesando eso, porque son capaces de aislarse del resto. Claro, el hiperfoco, ¿no? El hiperfoco que a veces llaman. Eso. Es lo que muchos músicos, cuando estamos estudiando obras, queremos.
cuando hacemos un concierto, dices, oye, ¿tú no te pones nervioso? No, porque yo solo estoy concentrado en el piano. Luego acabas el concierto y estás como que si te hubiera caído una tonelada de piedras encima, ¿no? De la tensión que has tenido ahí. Ellos no tienen eso, no tienen esa tensión, porque ya viene de fábrica de alguna manera. Exacto. Y yo creo que aquí una de las grandes enseñanzas es no siempre ver la cuestión de manera deficitaria, porque, por ejemplo, en la medicina nos han enseñado a ver el lunar anómalo, el síntoma, la enfermedad, y resulta que en el espectro autista, a pesar de que pueden haber deficiencias a estos niveles, hay una serie de potenciales, de recursos que podemos ampliar, amplificar y trabajar con esto. Es muy interesante y como tú lo dices, Rafael, si el musicoterapeuta es consciente de esta condición, si además sabe como tú de neuropsicología y neuromúsica y neuroeducación, pues por supuesto es un gran complemento. Yo tengo también ahí veo que tienes varios instrumentos, Sí. Rafael, y tengo ese interés de que nos muestres de pronto qué tipo de actividades musicales se pueden utilizar ya en una sesión como tal. Lo hemos hablado un poco más de abstracto, algunos ejemplos, pero ¿qué haces tú, por ejemplo, a nivel de intervención musical? ¿Qué tipo de actividades? Bueno, digamos que yo sigo unos pasos. Primero, cuando tengo una persona, tengo que tener toda la información posible de esa persona. Tanto si tiene estudios médicos, si tiene pruebas neuropsicológicas, hablo con los padres para saber qué pasa, es decir, todo su proceso desde que son infantes, bebés, si ha pasado un tipo. Pues todo esto me da información. Luego tengo una sesión con la persona, ¿no? Y entonces me traen a la persona. Entonces, lo primero que intento, como yo creo que tendría que hacer cualquier terapeuta, cualquier médico, es crear un vínculo. Si no hay esto, ya no hay ningún tipo de terapia. De acuerdo. Entonces, el vínculo tengo que tener una visión no verbal de la persona, porque no me va a explicar muchas cosas. Ujú. Entonces, tengo que ver cómo se muestra, cómo actúa, qué cosas. Por ejemplo, entra y ve el piano que tengo yo aquí atrás y ya veo que le tiene interés en el piano. Y por ahí a lo mejor podemos hacer alguna cosa. O le pongo, por ejemplo, un set en el suelo con diferentes instrumentos, que puede ser eh, un, esto, ¿Es un tambor de olas o cómo lo llamas tú? sí, el tambor de ola, Ujú. ¿vale? Puede ser un tambor de este tipo, ¿vale? Puede ser eh, un triángulo, ¿vale? Puede ser azancuelco tibetano, o puede ser un instrumento como este, que es un piano digital, donde hay multitud de instrumentos. Puedo poner, yo qué sé, este, este. Yo lo que hago es ir mostrando los instrumentos y todas las cosas y estar constantemente viendo a esa persona qué es lo que está de alguna manera comunicándome de manera no verbal. Y una vez ya le muestro todas las cosas que hay, las dejo y veo qué hace. Es decir, yo ya lo primero que hago es a ver si puedo encontrar el interés en esa persona. Buscar qué es lo que le interesa de todo lo que hay. A lo mejor solo hay una cosa, pero a lo mejor hay un niño que lo que le interesa es eh, los cascabeles estos. Ujú. Y lo tocas, lo dejas y lo mira, y entonces en un momento dado esto es un poco lo que hace musicoterapia Benetton, ¿no? Que hacen un set y siempre es una intervención no verbal. El musicoterapeuta no habla. Y una vez escoge, por ejemplo, el instrumento, trabajan en esa sesión con ese instrumento y lo siguen haciendo en las diferentes sesiones o vas cambiando, digamos, empiezas con percusión, luego tal vez cuerdas. ¿Cómo sería un poco la dinámica en el transcurso de las sesiones? Bueno, esto depende mucho de las personas, ¿no? Pero poniendo un ejemplo general, podemos pensar que la persona elige un tambor, que es una de las cosas más típicas. ¿Por qué? Porque un tambor yo puedo expresar rabia si lo toco fuerte, si lo toco suave,
decir, es muy fácil de tocar y hace mucho ruido. Entonces, esto a ellos les gusta mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo otro tambor. Y entonces empezamos a intentar buscar una comunicación, yo tocando una cosa y él otra. Y yo siempre, musicoterapeuta, que esto es muy importante, siempre tiene que ir en función de lo que dice la otra persona. No él. No es como un profesor de música y dice, no, vamos a marcar una pulsación y esto se tiene que hacer así. No, la pulsación la marca él. El ritmo lo marca él. Cómo quiere tocar lo marca él. Hay unas cosas muy típicas de niños que se ponen a tocar en un piano y hacen así. ¿Vale? Este tipo de sonidos, ¿no? Claro, en un profesor de música esto diría, oye, esto es ruido. Bueno, pues yo como intérprete, yo he tocado esta obra, que es una obra de clústers de Stockhausen, y se tiene que tocar con guantes, porque es súper complicada. Complicada de leer, que tienes que tocarla durante meses para entenderla. Bueno, pues, digamos, al tener la mente abierta, yo no pienso que esto no sea música. Es su música. Entonces, una vez tenemos el proceso de por dónde vamos a empezar, qué instrumento vamos a hacer, cómo puedo encontrar el diálogo, que puedo hacerlo con un instrumento igual o con otro instrumento. Y voy probando a ver con cuál le gusta más interaccionar. Porque a lo mejor dice, no, yo con el tambor no, pero toco con el piano y hago así. Y entonces él con el tambor va haciendo una cosa. O deja el tambor y se pone él al piano y me pongo yo el tambor. O nos ponemos los dos. Que cuando ya tenemos todo esto, lo siguiente sería crear una obra. Una obra musical. Entonces, yo como musicoterapeuta la tengo que escribir. No la voy a escribir en notas, o sí, pero la puedo escribir con signos, la puedo escribir con dibujos, la puedo escribir con con gráficos distintos, ¿no? Para que él vea que estamos creando un sonido y que ese sonido tiene unos colores, tiene unas formas y que, digamos, el próximo día cogeremos ese papel o esos dos papeles, a lo mejor aunque sea solo un círculo, y a partir de ahí vamos a continuar en ese diálogo, vamos a continuar en ese sonido. Y cuando ya creas la obra musical, estás creando el proceso terapéutico con la persona. Rafael, nos estás contando, digamos que de los aspectos a tener en cuenta para generar ese vínculo, esa conexión, pero si nos vamos un poco más allá, si hay alguien interesado, por ejemplo, en unirse a tu trabajo en alguna otra parte del mundo, ¿qué recomendaciones le darías para que tenga un espacio adecuado para diseñar un entorno musical apto para las personas que tienen este tipo de trastornos? Bueno, lo primero es tener el espacio, cosas que pueda controlar y que esa persona no se pueda autolesionar. Eso yo creo que es muy importante. Es decir, cuando yo aquí tengo cosas, pero si me viene una persona con autismo hay cosas que las quito. Y veo que hay cosas que él puede coger en un momento dado, puede romper o puede tirar o puede hacerse daño. Entonces, hacer un espacio lo más aséptico posible para él, intentar aislar ese espacio de ruidos externos para que él se encuentre cómodo, que tenga luz y que sea un espacio en que él se pueda mover un poco, que no sea un espacio muy pequeñito, que pueda él coger y irse allá abajo o irse aquí Porque yo, por ejemplo, si viene alguien, voy quitando cosas, quito sillas y quito cosas y dejo un espacio más grande para que él pueda moverse. Porque a lo mejor quiere ir a tocar el tambor allá detrás. Pues bueno, que lo toque. Mientras toque el tambor y yo pueda comunicarme con él, no hay problema. Es decir, intentar darle esa libertad. Y si llegas a identificar que alguna de estas personas tiene una hipersensibilidad auditiva, ¿cómo sería ese entorno y ese ambiente para adecuar una Claro, sesión? las personas con hipersensibilidad reaccionan mucho a las frecuencias altas, negativamente. Entonces, sabemos hoy en día que hay frecuencias que de alguna manera interactúan con nuestro cerebro y nos relajan mucho. Nosotros, desde que somos pequeñitos en el vientre de la mamá,
estamos escuchando un montón de frecuencias. Escuchamos los latidos de su corazón, escuchamos las entrañas, escuchamos muchos sonidos y esos sonidos son de frecuencias bajas. Entonces, si usamos esas frecuencias, esa persona será más fácil que no le moleste, ¿no? Entonces, luego está la intensidad, que la intensidad es el volumen, ¿no? Entonces, ahí esto lo ves, ¿no? Es decir, yo del piano puedo tocar aquí, por ejemplo, una cosa. Por ejemplo, una frecuencia baja podría ser esto, ¿no? Y aquí ya no tocaré, ¿vale? Porque esto me puede molestar, pero aquí no. Por ejemplo, esto. Sobre un patrón así. Y entonces, el tipo de escalas que se suelen usar son escalas pentatónicas de 5 notas, porque a nivel epigenético es lo que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, todas las culturas, digamos, ancestrales usaban esta escala. Por lo tanto, ya está genéticamente en nuestros genes y es más fácil de poder oírla. Aparte de que la escala pentatónica te permite poder tocar cualquier nota en cualquier orden y siempre suena bien. Y esto es una ventaja para ellos. Bueno, qué importante entonces tener en cuenta que se necesita generar este vínculo, conocer a la persona, no solamente para ver hacia qué instrumento tiene como una mayor atracción, sino también todo este tema que nos menciona Rafael de las frecuencias, de cómo llegarle de la manera adecuada y que esto se convierta en una terapia y no de pronto en algo que le genere una molestia mayor. Y también pues tener en cuenta todo el tema del espacio, de la adecuación para que se sienta en un ambiente tranquilo y seguro para poder llevar a cabo estas sesiones. Qué importante esto y bueno, qué chévere compartirlo con todas las personas que estén interesadas también en crear este tipo de acciones para ayudar a las personas con este trastorno. Claro que sí, y ahora que tocas el punto de la hipersensibilidad, es un rasgo que no mencionamos, además de ese que inclusive dentro del espectro más funcional, en las personas altamente sensibles, tiene ese aspecto de que se saturan rápidamente con los sonidos, con los volúmenes, con las frecuencias. También hay un aspecto del autismo y es la rigidez. La rigidez. Recuerdo, yo tengo un compañero que es muy funcional, pero necesita que todo esté en su sitio. Entonces yo viví con él un tiempo, hace ya años, y tenía un muñeco que tenía esta figura, el brazo derecho arriba y el izquierdo abajo, y un día se lo cambié. Y cuando llega al apartamento, inmediatamente se dio cuenta que algo se modificó del entorno. La rigidez cognitiva, la rigidez mental, es una característica del autismo. Y en ese sentido, Rafael, ahora que me pones los ejemplos de las melodías, de los pianos, ¿qué tanto interfiere esta rigidez cognitiva y mental al momento de hacer musicoterapia con ellos? Vale, a nivel musical, una rigidez puede ser que una persona que coja un tambor y esté todo el rato haciendo así. Esto, o aquí. O dándole golpes. Y está todo el rato haciendo esto. ¿Vale? Entonces, lo que nunca se debe hacer es decir, no toques. Lo que nunca se debe hacer es modificar ese patrón de ritmo que tiene esa persona. Lo que voy a hacer es crear una interferencia. Si él me está haciendo así, por ejemplo, yo puedo coger con un otro instrumento y hacer. O hacer. Y ir probando qué instrumento hace que él me cambie el patrón. O qué ritmo, o qué frecuencia. En el momento que yo sé que él me está cambiando el patrón, ya sé que estoy empezando a tener que he abierto esa ventanita para poder dialogar con él. Y a veces no se logra una sesión, ¿eh? Claro, o sea que es todo un reto también adaptarse y adecuar la sesión. Y para finalizar, Rafael, en este interesante episodio, quisiéramos que nos compartieras de pronto un caso que haya sido interesante, que haya tenido un impacto significativo bajo una intervención de las que haces. Bueno, yo tengo un caso de un niño, que no voy a decir, por temas de confidencialidad no puedo decir mi nombre,
que vino cuando yo tenía con 5 años. Era un niño con capacidades mentales superiores, porque entendía de todo, lo aprendía todo. Era un niño que se hacía las necesidades incluso hasta con 8 años en él, ir en el colegio. Su padre le tenía que llevar los pañales con 10 o 12 años, porque estuve varios años con él llevando los pañales, ¿no? Y una rigidez tremenda. Y él decía que esto era así y era así. No había manera de cambiar. Su padre, pobre, no sabía qué hacer. Bien, entonces, en esa época yo solo era profesor de música. Y que imagínate el cuadro de encontrarte una persona así que te la ponen y no te Claro, explican nada. por supuesto. Pero bueno, como, digamos, yo a nivel pedagógico siempre he tenido recursos, sin saber lo que era el vínculo terapéutico ni nada de esto, em, busqué una manera de saber qué es lo que le gustaba a él, ¿no? Él podía expresarse verbalmente y encontré que a él le gustaba mucho 2 cosas, los dinosaurios y Star Trek, ¿vale? Entonces, a partir de ahí diseñé un aprendizaje, porque en aquella época daba clases de música, para poder enseñar la música en función de que estábamos en una nave espacial, que venía Darth Vader, que luego venía el Luke Skywalker, que luego venía un dinosaurio, y íbamos poniendo diferentes personajes a todo lo que íbamos haciendo, transformando la clase en la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues ese niño iba leyendo libros uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, sin problemas. Por desgracia, a este niño le perdí la pista por, por cosas y me ha venido ahora de más mayor. Ahora él tiene el diagnóstico de Asperger y tal, y bueno, ahora estamos retomando esto y trabajando las funciones ejecutivas, ¿no? Sobre todo la parte de planificación, organización, que le cuesta bastante, ¿no? Y esto lo hago a través de la neuroeducación musical. Es decir, para mí la neuroeducación musical es una cosa que es un nombre que he puesto yo a lo que hago, es usar la enseñanza musical como terapia. Nos has contado todo lo que tú dejas en las personas con las que haces este tipo de terapias. Yo quiero preguntarte, en el ámbito personal, ¿qué te ha dejado a ti trabajar con ellos? Pues cuando trabajas, y Juan Monel lo sabe perfectamente, cuando trabajas con personas de este tipo o otros tipos de patologías psíquicas, tienes que ver, a lo mejor date cuenta que lo de la normalidad no lo tenemos tan claro. ¿Qué es ser normal? ¿No? ¿Y qué es ser no normal? Porque para un niño autista, él es normal. Nosotros lo vemos como una persona no normal, pero él se siente normal porque es como es. Aceptar también a las personas como son. Ver también el grado de sufrimiento que pueda tener esa persona por no sentirse comprendida en esta sociedad en la que estamos. Y eso te vuelve más humano, te vuelve más empático. Y luego tienes que intentar cuidarte para que eso cuando salgas de la terapia no vaya contigo, ¿no? Y esto a veces es complicado. Por eso todos los musicoterapeutas tenemos que ir con otro musicoterapeuta para que nos trate a nosotros, como psicólogos, ¿no? Qué bonita reflexión, qué buena pregunta. Sí, muy, muy interesante. O sea, muchas gracias por compartirnos este aspecto humano, porque al final detrás de una profesión siempre hay un ser humano, ¿no? Y la importancia de la conexión, de trabajar en ese vínculo, de darnos cuenta de que del otro lado hay un ser humano que también siente, que también es feliz, que también es triste, y cómo podemos aportarle a las personas, pero cómo las personas nos aportan a nosotros también ese toque de realidad y de conciencia de que, bueno, estamos todos aquí en el mundo y cómo podemos ayudarnos para hacernos mejores de diario vivir. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Bueno, Cuéntanos, por favor, cuáles son tus redes sociales, cómo pueden contactarte. Vale, todo el mundo puede contactarme a través de mi página web, que son 3 W,
sitmu.com. Entonces ahí encuentran un teléfono que pueden hablar conmigo y un correo que está abajo en la web y una explicación un poco de las cosas que puedo hacer. Entonces, lo primero que hacemos es una pequeña entrevista o por teléfono, por Skype. A mí me gusta más ver a las personas para que me expliquen su problema, su problemática y ver si yo puedo abordar y si yo puedo ayudarles. Porque si no puedo, lo derivo a otra persona. Qué bueno, qué bueno. Esto también es importante. No somos como Superman, no podemos con todo, ¿no? Por mucho que sepas y que por mucho que puedas abarcar, hay cosas que a lo mejor no puedes hacer. Y saberlo también es importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rafael, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento. Estuvo muy entretenido el episodio. También vale la pena mencionar que Rafael es el codirector del máster de neuromúsica con Nus Agency, donde yo también soy docente. Entonces compartimos este mundo académico interdisciplinar. Nos vemos en un siguiente episodio de Cerebro Musical. Un abrazo para todos. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el Dr. Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra. Este podcast es una idea original del Dr. Juan Manuel Orjuela, producido en DAY Studio.